¿Alguna vez fuiste a otra María habitación de tu propia casa y al llegar no recordabas para qué fuiste? Te levantas del sofá con una misión clara. Caminas hacia la cocina o al cuarto o al baño y en el momento en que cruzas la puerta, desaparece. Todo. Como si tu cerebro hubiera apretado el botón de borrar. Y lo más frustrante no es el olvido, es que sabes que lo sabías. Hace 5 segundos lo tenías perfectamente claro. ¿Qué está pasando ahí dentro? Primero, necesito decirte algo importante. Esto no te hace distraído. No significa que tengas mala memoria. Y definitivamente no significa que algo está mal contigo. De hecho, esto le pasa al 50% de los adultos de forma regular, según investigaciones recientes. No eres la excepción, eres exactamente la norma. Pero hay algo fascinante ocurriendo en tu cerebro que es completamente diferente de lo que crees. Y entenderlo va a cambiar la manera en que ves tu propia mente. Este fenómeno tiene nombre. Los psicólogos lo llaman el efecto de la puerta. O en inglés, doorway effect. Básicamente significa que cruzar una puerta funciona como una señal para que tu cerebro cierre un episodio mental y abra uno nuevo. Y no es metáfora, es neurociencia real. Un estudio de 2011 publicado en la revista Quarterly Journal of Experimental Psychology, liderado por el psicólogo Gabriel Radvansky de la Universidad de Notre Dame, fue del primero en documentar este efecto de forma sistemática. Radvansky y su equipo organizaron experimentos donde los participantes transportaban objetos entre habitaciones en entornos virtuales y reales. El resultado fue claro. Los participantes olvidaban mucho más cuando cruzaban una puerta que cuando recorrían la misma distancia sin cambiar de habitación. Piénsalo un momento. No era la distancia lo que causaba el olvido. Era la puerta. ¿Por qué? Porque tu cerebro no procesa la realidad como una sola película continua. La divide en segmentos, en capítulos. Y las puertas, los umbrales, los cambios de espacio, son los puntos donde tu cerebro decide. Este capítulo terminó. Abrimos uno nuevo. Los investigadores llaman a esto segmentación de eventos. Tu mente organiza las experiencias en unidades separadas y cuando percibe que el contexto cambió, archiva la información anterior para hacer espacio para lo que viene. Pero aquí es donde se pone interesante. Radvansky hizo algo más en su investigación. Les pidió a los participantes que regresaran a la habitación original. ¿Y sabes qué pasó? Al volver al espacio donde habían formado el recuerdo, muchos lo recuperaban. La habitación original funcionaba como una llave que abría el archivo mental. Esto fue confirmado también por investigaciones posteriores sobre memoria dependiente del contexto. Un estudio clásico de Godden y Baddeley, publicado en el British Journal of Psychology, ya había demostrado desde 1975 que el entorno físico donde aprendemos algo influye directamente en nuestra capacidad de recordarlo. El contexto espacial no es solo el telón de fondo de tu memoria, es parte de la memoria misma, y la neurociencia moderna lo explica con claridad. El hipocampo, esa región del cerebro que todos conocemos por su papel en la memoria, también procesa el espacio físico. Las llamadas células de lugar, place cells, descubiertas por John O'Keefe, quien ganó el Nobel de Medicina en 2014 por este hallazgo, se activan según el lugar específico donde te encuentras. Cuando cambias de habitación, cambias el patrón de activación de esas células y con él, el contexto en el que se formó tu intención. En otras palabras, tu cerebro literalmente pertenece a los lugares. Y cuando te vas del lugar, partes de tu mente se quedan atrás. Pero aquí viene lo más sorprendente. No todos experimentan el efecto de la puerta con la misma intensidad. Y eso tiene explicaciones muy concretas. Las personas que tienen alta carga cognitiva, es decir, que están pensando en muchas cosas al mismo tiempo, son significativamente más vulnerables al efecto. Si fuiste a buscar algo mientras también pensabas en un mensaje que tienes que responder, en lo que cocinarás esta noche, en esa conversación pendiente, la intención que tenías se pierde más fácilmente entre todo ese ruido mental. Por otro lado, las personas que establecen intenciones muy concretas y verbalizadas antes de moverse tienden a recordar mejor. No es coincidencia. Cuando dices en voz alta, voy a buscar las llaves que están sobre la mesa de la cocina, estás codificando la memoria de forma más profunda, conectando más redes neuronales al mismo tiempo.
Un estudio de Lawrence y Peterson, publicado en Memory y Cognition, encontró que nombrar verbalmente las intenciones antes de actuar reducía significativamente la tasa de olvido al cruzar umbrales. La voz activa más regiones cerebrales que el pensamiento silencioso. Y aquí hay algo de lo que nadie habla. La diferencia no es de inteligencia, no es de capacidad, es de estrategia de codificación. Tu cerebro no está fallando cuando olvidas al cruzar la puerta. Está haciendo exactamente lo que evolucionó para hacer: liberar espacio, cerrar episodios, prepararse para lo nuevo. El problema no es tu memoria. Es que las puertas modernas se convirtieron en interrupciones más frecuentes de lo que la evolución anticipó. Nuestros ancestros no vivían en casas con 10 habitaciones. Sus entornos eran más abiertos, con menos umbrales físicos. El mecanismo que hoy nos hace olvidar al cambiar de cuarto fue, originalmente, una herramienta de adaptación. Cerrar episodios completados para no saturar la mente con información que ya no era relevante. El problema es que ahora ese mecanismo se activa antes de que hayas terminado lo que necesitabas hacer. Seamos honestos sobre algo. Hay personas para quienes este efecto es mucho más intenso y no siempre es solo cuestión de distraerse. La investigación en psicología cognitiva ha vinculado una mayor susceptibilidad al efecto de la puerta con niveles elevados de ansiedad, fatiga mental crónica y con ciertos patrones de TDAH no diagnosticado. Cuando el sistema nervioso está en estado de alerta constante, el cerebro prioriza la seguridad sobre la memoria de trabajo. Una mente ansiosa es una mente que consume recursos cognitivos en monitorear el entorno, y eso deja menos espacio para mantener intenciones activas. También existe un componente de edad. A medida que envejecemos, la memoria de trabajo, esa especie de pizarra mental donde guardamos la información a corto plazo, se vuelve menos eficiente. Un estudio de Sachs y colaboradores, publicado en Psychological Science, encontró que los adultos mayores son significativamente más vulnerables a la segmentación de eventos que los adultos jóvenes, pero que el efecto existe en todas las edades. No es una señal de deterioro en los jóvenes, es arquitectura cerebral universal. Y hay otro ángulo que me parece fascinante. Hay personas que han desarrollado rituales inconscientes para combatir el efecto de la puerta sin saber que lo están haciendo. Personas que murmuran en voz baja lo que van a buscar mientras caminan. Personas que apuntan con el dedo hacia el objeto que quieren antes de moverse. Personas que hacen una pausa justo antes de cruzar la puerta para reconfirmar su intención. No son manías, son adaptaciones intuitivas a una limitación real del hardware cerebral. Ahora, antes de que exploten los comentarios, esto no significa que debas preocuparte si lo experimentas con frecuencia. El efecto de la puerta es benigno en la gran mayoría de los casos. Si el olvido cotidiano te genera angustia severa o interfiere de forma significativa en tu vida diaria, vale la pena conversarlo con un profesional, pero para la mayoría de las personas es simplemente el cerebro siendo cerebro. Lo que sí es importante entender es que puedes trabajar con él, no contra él. ¿Cómo? 3 estrategias simples que la investigación respalda. Primera, verbaliza tu intención antes de moverte. Di en voz alta qué vas a buscar y por qué. Esto activa más redes neuronales y hace el recuerdo más resistente. Segunda, si olvidaste, regresa al lugar donde formaste la intención. La habitación original puede funcionar como una clave de recuperación. El estudio de Radvansky lo confirmó. Tercera, reduce la carga cognitiva antes de moverte. Si tienes 10 cosas en la cabeza, pausa un segundo, enfoca una sola intención y entonces camina. Tu cerebro necesita claridad para mantener el hilo. No estás roto, no eres olvidadizo. Simplemente tienes un cerebro que cierra capítulos con entusiasmo. Tu mente es tan buena organizando la realidad en episodios, tan eficiente separando el pasado del presente, que a veces ese talento trabaja un segundo antes de tiempo. Es el mismo mecanismo que te permite enfocarte en lo que tienes enfrente. Es el mismo sistema que evolucionó para que no saturarte con todo lo que ya no necesitas. Recuerda, no peleas contra tu cerebro. Aprendes su idioma, y cuando lo aprendes, la puerta deja de ser un obstáculo y se convierte exactamente en lo que siempre fue: una entrada. Si esto resonó contigo, probablemente vas a amar el siguiente video sobre por qué tu cerebro sabotea tus propias metas, incluso cuando realmente quieres alcanzarlas.
Es el mismo tipo de arquitectura mental haciendo cosas inesperadas. Dale a suscribir y activa la campanita para no perderte el próximo video.